Bienvenido a una lección introductoria sobre experimentos y fundamentos. Hasta ahora hemos discutido principalmente los estudios observacionales. Estos son estudios en los que se realizarían conclusiones de observaciones de una muestra o de la población. En algunos casos, estas observaciones pueden ser no solicitadas, como estudiar el porcentaje de coches que no bajan en una zona escolar. En otros casos, las observaciones se solicitan, como en una encuesta o encuesta. En contraste, es común usar experimentos al explorar cómo los sujetos reaccionan a una influencia externa. En un experimento, algunos tipos de tratamiento se aplican a los sujetos, y los resultados se miden. Así que un estudio observacional es un estudio basado en observaciones o medidas, y un experimento es un estudio en el que se miden los efectos de un tratamiento. Miremos algunos ejemplos de experimentos. Una empresa farmacéutica prueba una nueva crema anti-aging, administrando la crema a 100 pacientes mayores. El tratamiento aquí sería la crema anti-envejecimiento. Prueba un nuevo detergente de lavandería comprando una botella y haciendo tu lavandería. El nuevo limpiador o detergente es el tratamiento. Un investigador de psicología explora los efectos de un videojuego violento midiendo el temperamento de las personas mientras juega el juego. Aquí el videojuego es el tratamiento. Un dietético prueba una nueva receta para bajar el colesterol. El tratamiento aquí sería la nueva receta. En contraste, se mide la altura y el peso de 100 miembros de gimnasio aleatoriamente seleccionados. Este es un estudio observacional, no un experimento. Tenemos 4 ejemplos de experimentos y un ejemplo de un estudio observacional. Al realizar experimentos, es esencial aislar el tratamiento que se prueba. Suponga que las tasas de éxito en matemáticas de desarrollo en una universidad comunitaria no son buenas. Como resultado, el departamento de matemáticas decide pilotar un nuevo programa de matemáticas, y contrata a un nuevo instructor para enseñar el programa. Si el nuevo programa es exitoso, ¿qué es responsable de la mejora? ¿El nuevo currículo o el nuevo instructor? Esto se denomina confuso cuando no está claro qué factor o factores causaron el efecto observado. El fundamento es la baja de muchos experimentos. A veces puede ocultarse. Ocurre tan confuso cuando hay 2 o más variables potenciales que podrían haber causado el resultado, y no es posible determinar qué realmente causó el resultado. Otro ejemplo de confusión sería si una empresa afirma que su aditivo de gas mejora el kilometraje del gas. Sin embargo, en las direcciones del estudio, los conductores también están animados a verificar la presión de los neumáticos, y no conducir agresivamente acelerando o rompiendo repentinamente. Si haya un incremento en el millaje de gas, sería increíble exactamente por qué. Podría ser por el aditivo de gas o por las otras recomendaciones. En nuestra lección siguiente, hablaremos sobre cómo se pueden utilizar los grupos de control para reducir la probabilidad de enfermedad. Espero que hayas encontrado esto útil.